Padre. Un término que muchas veces no lo entendemos o lo comprendemos en su magnitud, porque de repente hemos tenido una mala experiencia, tal vez siendo hijos, y en el crecimiento hemos observado seguramente que para nosotros el escuchar este término puede ser doloroso, puede traer de repente memorias dolorosas, pero quiero yo tocar este tema. Y más allá de repente de poner en tu mente esta figura de tu Padre terrenal, poner la figura del Padre celestial y entender al Padre celestial y relacionarnos con Él. Amén. Así que quiero que vayamos al libro de Oseas. Hoy vamos a leer mucho de lo que dice este libro, el capítulo 11. Vamos a abrir Oseas capítulo 11, y es una palabra que me ha bendecido mucho a mí. Y yo espero que realmente tú cambies tu perspectiva esta mañana acerca de Dios. Algo que quiero empezar diciendo, hermanos, es que muchas veces nosotros, por si acaso, creemos en un dualismo, creemos en que Dios es uno en el Antiguo Testamento y Dios es otro en el Nuevo Testamento. Y muchas veces vemos eso porque observamos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel y las luchas y las batallas que tuvo Israel y cómo Dios estaba en medio de ellos, etc. Entonces empezamos a ver simplemente lo que se ve desde afuera, lo externo, y juzgamos mal a Dios. Yo estoy convencido de que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿No lo crees? Y hoy te lo voy a demostrar. Es el mismo Dios, es el mismo corazón. Y una de las palabras que me muestra esto justamente es lo que dice Oseas, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer en adelante hasta el versículo 11, pero vamos a ir empezando la lectura de a poco para entender. Aquí Dios está hablando como Padre. Capítulo anterior, 10 y 9, Dios hace una relación de cómo Él se siente, pero en una relación de matrimonio. Y les animo aquí a los que están casados que lean esos capítulos. ¿Ok? Pero luego en el capítulo 11 empieza a entrar a Él a verse como Padre hacia nosotros. Y vamos a analizar lo que justamente dice el Señor, porque es una carta de expresión que está expresando. Yo no sé si aquí algunos papás algún rato tuvieron esa oportunidad de expresar lo que está en su corazón a sus hijos, ¿no? Y mira lo que Dios dice aquí. Oseas capítulo 11, versículo 1, vamos a empezar a leer. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta versión, no sé si hay otra versión aquí que pueden revisar, pero esta versión está traduciendo acá la palabra muchacho que aparece justamente ahí. No es la palabra correspondiente en el original. No sé qué dice tu versión, puedes revisar tal vez otra versión que tiene mayor claridad, pero en realidad este término en el hebreo es na'ar. Na'ar en hebreo significa un esclavo. Significa un esclavo, significa alguien que ha sido puesto para servidumbre, que ha nacido para ser siervo, para ser esclavo. ¿Y qué era pues Israel antes? ¿Qué era Israel en Egipto cuando Dios se había manifestado y se había presentado a ellos? ¿Qué eran ellos? Esclavos. Esa era la realidad. Y eso es lo que está recordando aquí. Dios está haciendo una retrospectiva y está recordándole a Israel y le está diciendo: cuando yo me acerqué a ti, cuando yo vine a ti, tú eras un esclavo. Amén. Tú eras un esclavo. Pero aún, escucha muy bien esto, siendo así como eras, esclavo, dice, yo te amé. Wow, a mí me sorprende eso. Y me hace recordar el famoso versículo que a mí me encanta, de donde hemos incluso extraído tantos principios hablando acerca del amor según la Biblia, en este taller que hacemos el año pasado, de Romanos 5:8, donde justamente dice Pablo: porque Dios muestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores, Él nos amó.
Es decir, Dios no esperó una mejoría en nuestro estado, sino Él nos amó en el momento y en la circunstancia y en la forma de cómo estábamos. Amén. Y eso es lo que le está diciendo a Israel aquí. A Israel le está diciendo, cuando yo me acerqué a ti, tú eras un esclavo. Pero mira lo que luego dice, luego en la siguiente línea dice, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo, tú eres esclavo, pero luego yo no te llamé como esclavo. Dios no estaba en la mente de Dios, no estaba, yo te voy a sacar de Egipto, te voy a sacar de esa esclavitud y ahora te voy a poner bajo mi esclavitud. ¿Qué te parece? No estaba eso en la mente de Dios. No estaba cambiar simplemente quién era el amo o el Señor y quién era el esclavo. Aquí lo que está diciendo Dios es, tú eras esclavo, pero cuando yo te saqué de Egipto, te hice hijo. Y sabes, Dios nos trata como a hijos, no como a esclavos. Cuando Dios ha venido a nosotros, éramos esclavos. Pablo dice en Romanos que todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y hacíamos la voluntad del pecado y el pecado hacía todo lo que quería con nosotros. Y cuando viene Dios, escúchame bien, Dios no te está queriendo meter a otra esclavitud. Yo no sé, pero algunos a veces tienen este error de pensar que convertirse es o volverse a someter a una esclavitud, pero a una religión. Antes era esclavo del mundo, ahora soy esclavo de una religión. Y no es así. Cuando la verdad es que cuando Dios sacó a Israel, le estaba acercando a Dios para que sea hijo. Dile al que está a tu lado, tú no eres esclavo, eres hijo, dile, amén. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, te está acercando. Si Dios se acerca a ti, es porque Dios quiere tener una relación paternal contigo. Así se acerca a Dios y así también señala. Aquí hay un cambio de posición. Dios quiere cambiar el estado. Israel se había acostumbrado a ser esclavos. Y saben, eso es algo que me llama mucho la atención, porque eso se refleja en los niños huérfanos. Y también en los solteros que son muy solteros como yo. Muchos cuando se casan todavía siguen pensando que son solteros. ¿Por qué? Porque en una gran parte de su vida adulta lo han vivido como solteros. Y les cuesta entender que están casados. Y lo mismo ocurre con el huérfano. Cuando el huérfano es adoptado, le cuesta entender su posición como hijo. Todavía sigue actuando como si fuera huérfano. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando el Señor se acerca a nosotros, cuando Dios nos llega a nosotros y nos adopta y nos toma por hijos, como hemos hablado la última vez, todavía seguimos actuando como si fuéramos huérfanos. A pesar de que ahora somos hijos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Israel, escúchame bien, le costó a Israel sacar de su cabeza esa idea de ser esclavos. Durante todo el desierto, cuando ellos estaban caminando por el desierto, seguían todavía pensando en su esclavitud. Seguían con su mente de esclavos. Y Dios tenía que convencerles, ya no son esclavos, son hijos. Y yo creo, Dios, una de las cosas que lucha con nosotros es que entendamos eso. Ya no somos esclavos, somos hijos. ¿Amén? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que realmente somos hijos y no esclavos? El versículo siguiente vamos a leer del 3 al 5. Dice, vamos a leer antes Gálatas, ¿ok? Gálatas 4:7 para entender un poco más lo que dice acá. Es una realidad que lo habíamos leído, pero me gustaría volver otra vez a recalcarlo. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo. Y está hablando aquí de la ley, está hablando de todo aquello que había esclavizado. Por eso digo, Israel siempre tenía esa mente de esclavo. Sale de la esclavitud de Egipto y luego después Dios derrama sus leyes y se vuelve esclavo de las leyes. Y Pablo dice, ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si eres hijo, dice acá, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Es una verdad que está escrita, una realidad que se veía en Israel, pero que está ahora consolidada en Cristo. Somos
hijos. Amén. En 1 de Juan 3:1 dice algo tremendo. Dice, miren cuán amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuán grande es el amor. O sea, cuánto privilegio hay. Yo no sé si tú disfrutas, si tú vives ese privilegio, pero cuán grande privilegio hay de que tú seas llamado hijo. Israel nunca entendió eso. A Israel, cuando le dice yo te llamé para ser hijo, ellos todavía estaban pensando en esclavitud, no estaban pensando en esta realidad de ser hijos de Dios. En el versículo 2 de Oseas 11, seguimos leyendo la lectura. Pueden poner su cintillo ahí para que vuelvan rápidamente, ¿no? Su separador de la Biblia. En Oseas 11, 2, 4 dice, cuanto más yo los llamaba, mira esto, aquí está reflejando ahora ya no el amor que tiene eterno Dios con Israel y la realidad de cómo les ha llamado a ellos, pero aquí ya está reflejando la rebeldía del Hijo. Dile al que está a tu lado, la rebeldía. Una realidad de ser hijos es nuestra rebeldía. Nuestra rebeldía. Y mira lo que dice acá, Dios dice, cuanto yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Más los llamaba y más se alejaban de mí. Es decir, parece algo contradictorio, parece algo medio raro, ¿verdad? Porque Dios dice, yo los amaba, yo mostraba que los amaba. Pero algo ocurría, que yo veía que ellos todo el tiempo estaban alejándose de mí. Y es realmente una inquietud dentro del corazón de un padre. Porque muchas veces hay buenos papás, por si acaso, y hay malos, pero yo me voy a referir más a los buenos, ¿ok? Pero como muchas veces cuando un padre ama, busca también la correspondencia de sus hijos a ese amor. Pero ocurre que la rebeldía a veces es tan fuerte que no valora ese amor. Y entonces el papá dice, ¿qué más debo hacer? Yo amo a mis hijos y realmente estoy para ellos, pero parece que ellos no me corresponden. Y Dios está sintiendo de la misma manera. Dios está sintiendo en su corazón lo mismo. Dice, yo los amo y les he demostrado que los amo, pero yo veo que cuanto más les amo, ellos más se alejan de mí. Terrible, ¿no? Más se alejan de mí. Y mira lo que luego dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dicho de otra manera, está diciendo Dios, ellos deberían venir a mí. Ellos deberían venir a mí, pero no vienen a mí. Cuando ellos necesitan algo, ¿a quién van? A los Baales, a los ídolos. A ellos les sirven, a ellos les hacen sahumerio, pero no vienen a mí. Hay un papá que se identifica esta mañana, que muchas veces tenemos este conflicto, ¿verdad? Que esperamos, pero no obtenemos. Y Dios está esperando el amor de sus hijos, pero no lo obtiene, aunque Él se esfuerza en amarlos, aunque Él está dando todo, pero no obtiene este amor. Y eso tiene que ver justamente con la elección y decisión que muchas veces tienen también los hijos, que ellos mismos deciden. Y aunque un padre quisiera que sus hijos vayan a él para buscar consejo, por ejemplo, o protección o ayuda, el hijo prefiere ir al vecino, prefiere ir. ¿Cuántos niños hay afuera que en vez de ir a sus padres buscan un refugio ajeno? De verdad. Ahora yo sé, y algunos dirán, es que sus padres tampoco lo hacen bien. Ok, puede ser un factor. Pero muchas veces también ocurre que a pesar de que un padre puede actuar de manera íntegra, como el hijo pródigo, esta figura del hijo pródigo donde el padre hacía todo por su hijo, pero a pesar de todo eso, el hijo decide y dice, yo quiero irme, dame la herencia. Y aquí Dios está mostrando como un padre pleno, completo. No está mostrándose como un padre deficiente, sino está mostrándose como un padre que ha cumplido todo de manera perfecta, pero extrañado porque ve que Israel no le corresponde.
extrañado porque ve que Israel, en vez de ir hacia él, va en busca de otros dioses que lo pueden ayudar. Y ahora quiero que escuches esto que es realmente a mí me quebranta mucho. El verso 3 lo que dice acá. Yo con todo. ¿Qué significa con todo? Podría decir también esta traducción, a pesar de todo. A pesar de lo que ocurre, a pesar de lo que estoy viendo en Israel, de su rebeldía, de que se aleja de mí, de que muchas veces yo quiero acercarme y es muy rebelde y se aleja y no escucha mis consejos y va tras otros consejos y está caminando en lugares peligrosos cuando yo quiero caminos buenos para él. A pesar de todo. ¿Cuántas veces uno dice así cuando tiene que hablar de sus hijos con otros? Yo muchas veces he visto papás muy quebrantados, ¿no? Porque a veces uno pregunta y dice, ¿cómo están tus hijos? Y a veces el papá, en vez de levantar su cabeza, tiene que agachar su cabeza. Y tiene que empezar a describir todo aquello que de repente le duele ver en su hijo. La conducta descarriada, rebeldía descarriada en su hijo. Le duele y se duele. Y en ese dolor, ¿sabes qué dice al final? Pero sabe, pastor, a pesar de todo, es mi hijo. Y yo lo amo. Wow. ¿Cuántas veces yo me he puesto en ese lugar de verdad? Y he luchado con esa realidad. He luchado bastante, pensando mucho en cómo yo soy como hijo con Dios. Y cuántas veces he sido rebelde, he sido huraño. He menospreciado su consejo, su palabra, me he ido tras mis ideas, he resultado de repente herido. Pero escuchar eso de Dios y decir, sabes, Edwin, a pesar de que has hecho todo esto, yo te amo, porque eres mi hijo. Me sorprende. Los papás naturales tal vez serían difíciles de expresar, pero Dios aquí está mostrando su corazón paternal. Y está diciendo no solamente esto, sino cuando dice Dios, a pesar de todo, dice tres cosas importantes. Te seguiré enseñando. Dile al que está a tu lado, te seguiré enseñando. Yo no veo aquí a un Dios revanchista. Yo no veo a un Dios que castiga como que, como tú no me correspondes, entonces yo te hago la ley del hielo ahora. Yo no veo eso a Dios. Yo veo a un Dios que trabaja, aunque ve que su hijo es huraño, aunque ve que su hijo es rebelde, aunque ve que su hijo se aleja. Yo veo un Dios insistente, un Dios que se sigue acercando. Amén. Ojo que ese es el corazón de un padre perfecto. Aquí a los papás. Porque muchas veces los papás tienen este problema, que cuando sus hijos no corresponden, ¿qué hacen ellos? Se enojan. Entonces ya no voy a desistir. Ya no eres mi hijo. Vete de acá. Ya no te voy a hablar, etcétera. Ya no te voy a dar esto. Cuando yo veo aquí a Dios tan unido, pero tan convencido con ese lazo fraternal, que Dios dice, aunque tú te comportes así, yo voy a seguir enseñándote. Amén. Voy a seguir cumpliendo. No voy a desistir. Papás aquí, ¿qué haces cuando tu hijo se rebela? ¿Qué haces cuando tus hijos se rebelan? No desistas. Amén. No desistas. Sé como Dios, ten el corazón paternal de Dios que no desiste. Y nosotros tenemos esa mala manera de pensar, por si acaso, ¿no? Pensamos que por lo que hemos actuado mal, bueno, Dios ya no me va a recibir. ¿Qué pensaba el hijo pródigo de su padre? ¿Sabes qué pensaba el hijo pródigo cuando iba a volver? Pensaba que su padre le iba a hacer esclavo, le iba a hacer su siervo. Eso pensaba. Porque él dijo, prefiero ser siervo en la casa de mi padre que estar comiendo aquí las algarrobas, ¿no ve? Prefiero volver a mi casa y ser siervo. Eso pensaba él. Mira la mente que tenía el hijo pródigo de su padre. Y observa tú cuando estás volviendo hacia Dios, cuando de repente pecas y de repente has hecho toda tu macana, ¿no ve? ¿Qué piensas que va a ser Dios? Y nosotros tenemos ese pensamiento de hijo pródigo. Pero ¿sabes qué hizo el padre en la parábola? Le devolvió su identidad.
No lo hizo esclavo, sino le devolvió, tú eres hijo. Y yo mismo observo yo aquí también a Dios insistiendo. A Dios diciendo, vuélvete a mí, porque yo te voy a enseñar. Yo te voy a, no solamente enseñar, sino el versículo también dice, si seguimos la lectura, no simplemente si yo te voy a enseñar cómo andar, dice Efraín, tomándote de los brazos. Y dice, y no conoció que yo le cuidaba. ¡Wow! ¿Sabes qué hace Dios cuando te rebelas? Te cuida. Te cuida. Algunos papás, pero no lo merece este hijo malcriado, rebelde, que se ha ido en contra mía. Pero Dios dice, yo lo cuidaba. A pesar de todo, yo estaba ahí. De sus brazos lo estaba sosteniendo, pero hay algo que me llama la atención, pero Israel dice no era consciente. Ese es nuestro problema. Yo recuerdo en uno de los episodios de los Ingalls, todos han visto aquí esto, ¿verdad? La pequeña casa en la pradera, ¿no? Muy hermoso, por si acaso, muy sano, ¿ya? Este programa, ¿no? Clásico. Y dentro de uno de sus episodios, ahí su hijo adoptivo, ¿no?, de Charles es el Albert, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, del Garby, su hijo, que no me recuerdo qué se llamaban, los dos se ponen como que ahora ya somos adultos, ¿no? Y se quieren rebelar, ¿no? Y ahí ellos toman una estrategia y los mandan solos hacia un pueblo. Si ustedes son mayores, entonces van a ir y van a volver a traer una carta, ¿no? Les manda para ver si realmente eran capaces de hacer esto. Pero lo lindo ahí en el episodio, ¿verdad? Y lo que realmente trae un poco ahí de nostalgia, era que ellos estaban por detrás de ellos. De lejos, ¿no ve? Y claro, a ellos les iba bien y a los papás les iba muy mal, ¿no? Pero estaban por detrás observando a ver qué pasaba con ellos, si les faltaba comida o si se accidentaban. ¿Qué crees que hubieran hecho los papás? ¿Hubieran intervenido o no? Hubieran dicho, que aprenda pues. Por eso, ¿no ve? ¿Para qué ha salido ahí? ¿Para qué dice hombre soy? Para que aprenda. ¿Eso ves? No. Y me encanta eso porque refleja justamente lo que dice aquí. Cuando Dios dice, yo los cuidaba. Yo los cuidaba, pero ellos no eran conscientes. No se daban cuenta, pero yo estaba ahí con ellos caminando. Y sabes que uno de nuestros peores errores cuando pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, que Dios no está con nosotros, es esa inconsciencia. Pero cuando tú entras en conciencia, te das cuenta y dices, wow, Dios sí ha estado conmigo. Dios sí ha estado conmigo. Cuando nosotros como familia hemos perdido mi casa, una de las cosas que yo cuestionaba a Dios era eso. ¿Por qué Dios nos ha quitado nuestra casa? Pero luego, años más adelante, me di cuenta y el Señor me habló a mi corazón y me mostró que dentro de todo eso Dios estaba ahí y había un propósito. Yo cuando era niño oraba, aunque no era todavía cristiano, no era convertido a Dios, oraba. Yo recuerdo que rezaba y pensaba que Dios no escuchaba mis oraciones. Pero ahora me doy cuenta, Dios estaba conmigo. Amén. Puedes haber pasado algo difícil. Puedes haber pasado una circunstancia de repente muy complicada y compleja en tu vida. Pero no por eso te enojes con Dios de manera inconsciente. Porque yo te digo algo. Un día te vas a dar cuenta. Tal vez no en esta vida, pero cuando te acerques a Él cara a cara, Él estaba contigo. Él estaba contigo. Él nunca nos abandona. Y me encanta ese versículo también que conocemos todos nosotros. Dicen que tu padre y madre te dejara, mas yo no te dejaré. Nuestro papá nos puede dejar, es cierto, es falible. Pero Él no. Él jamás, Él nunca. Aunque nosotros lo pensemos, pero no lo va a hacer así. Amén. Él es el Padre perfecto. Y algo más que dice este versículo que me encanta. Aquí dice, después de haber cuidado de sus vidas, verso 4 dice, con cuerdas humanas yo los atraje. ¿Dónde ves aquí rencor? Yo no veo a Dios rencoroso por la situación, sino más al contrario, dice, yo los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz y puse delante de ellos la comida. ¡Wow!
No sé, algunos papás de repente porque están tan enojados le quitan el plato a sus hijos. Pero mira, Dios, a pesar de ver esa conducta en el pueblo de Israel, no solamente dice yo los enseñaba, no solamente dice yo los cuidaba, sino también dice yo les daba de comer. Yo los alimentaba a ustedes y los trataba con ternura porque los atraje con cuerdas de amor, dice. Los trataba con ternura. Yo nunca reflejé, dice Dios, odio o enojo hacia ustedes, aunque ustedes estaban tras otros dioses. Y hay algo que a mí me sorprende aquí en toda esta traducción, porque cuando Dios dice acá, en el versículo 4, dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. ¿Sabes qué significa eso? Esa es una profecía, por si acaso. Esa es una profecía. Es una metáfora y es un símil aquí que se está mostrando del ganado y de los bueyes que tienen yugo sobre su espalda y que tienen que arar la tierra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice aquí Dios? Yo no fui como poniendo el yugo, sino como ¿qué? Quitando el yugo, quitando el peso que ustedes tenían sobre sus hombros. Así vine a ustedes para quitar ese peso de ustedes. Y realmente esto es un corazón extraordinario, paternal, porque si un padre de repente ve, a veces yo veo eso por si acaso, he observado también eso, ¿no? Que algunos papás tienen que pagar por los errores de los hijos. Y tienen que llevar en sus hombros los errores de sus hijos. Yo veo a veces mamás, por ejemplo, que sus hijas se convierten rápidamente en mamás. ¿Qué hace la mamá? ¿Acaso le bota y le dice, vete con tu hijo y donde tú quieras y sal adelante? ¿O cuida a su hijo como si fuera su propio hijo? Lo mismo el papá. A veces el hijo hace macanas, ¿no ve? ¿Y qué hace el papá? ¿Acaso no carga también esa responsabilidad porque es su hijo? Dios no nos ha puesto más carga sobre nosotros por nuestra rebeldía. ¿Sabes qué ha hecho Él? Por eso digo que es profético. Él nos ha quitado la carga. ¡Wow! Gloria a Dios por eso, porque en Jesús lo ha hecho así. Dice la Biblia que nuestro yugo era el pecado y estábamos como que esclavizados por el pecado. Y ¿sabes qué? Viene Dios y no nos pone más carga, sino nos quita la carga. Él lo hace para que podamos ser hijos de Él. ¿Me entiendes? Qué corazón extraordinario de Dios. A mí me sorprende demasiado que no se desquita con el hijo, que no se enoja, que no se irrita, sino más al contrario, dice que expresa su compasión, su ternura, que cumple su obligación. Y algo que por si acaso quiero hacer un paréntesis, algo que este año vamos a hacer es un taller que se llama Crianza con Esperanza. He estado ya algunos hablando también. Es un taller donde queremos mostrarles a los papás. Yo te voy a decir algo, a anticipar algo, papá. No te rindas. No te rindas con tus hijos. Amén. No tienes que rendirte, tienes que trabajar, tienes que seguir trabajando en tus hijos con esperanza. Tienes que mirarlos a tus hijos con esperanza. Así Dios nos mira a nosotros, con fe hacia nosotros. Aunque fallamos, Él todavía sigue acercándonos, sigue acercándose a nosotros. Amén. Pero ¿qué más dice aquí? Mira, las consecuencias. Oseas 11, 5, 7 habla acerca de las consecuencias de la elección que hace Israel. Y lo mismo ocurre también hoy con los hijos. Nosotros como hijos de Dios tomamos decisiones, hacemos elecciones. Dios puede ser el Padre más perfecto, pero muchas cosas pueden ocurrir por nuestra causa, no por el amor del Padre, no por la decisión del Padre. Y esto es lo malo que observamos por si acaso en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no entendemos de Dios. Mira lo que dice verso 5, no volverá a tierra de Egipto. ¿Sabes qué dice Dios? Yo no voy a permitir que vuelva a ser esclavo. No voy a permitir que vuelva a ser esclavo. Amén.
una convicción que Dios pone. Pero algo más dice acá, aunque yo puedo evitar que ellos vuelvan, que no sean esclavos en Egipto, pero algo ocurre ahí, verso 5 dice, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y si leemos más adelante, dice, porque en el verso 6 dice, porque siguieron sus propios consejos. En otras palabras, hay una disciplina aquí. Hay una consecuencia de abandonar al Padre, ¿verdad? De seguir tras los Baales, de seguir tras los dioses. No es porque el Padre aquí está diciendo, ay, porque tú no me sirves, ahora yo te mando allá y te castigo. Eso es esclavitud. Eso es sometimiento. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Tú has elegido esto. Y tú estás sufriendo ahora esto. Y es lo mismo que la mamá que su hija se equivocó y ahora está embarazada, no le va a decir ahora, no sé, a ver, aborta el bebé, ¿no ve? No va a decir esto una buena madre. Pero ¿qué le va a pedir ahora? Ser responsable, hija. La lamento, o sea, yo puedo ayudarte todo lo que tú quieras, pero mira, tú te has buscado esto. Y tú tienes que aprender ahora a llevar eso, porque es la consecuencia de tus decisiones y acciones, ¿o no? ¿Hola? Me he quedado solo, parece hoy. Muchas veces nosotros vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Y no porque Dios es malo. No, y a veces renegamos, ¿no? Y decimos, ay, el Señor es tan malo. Ay, ¿por qué, no sé por qué no ha dejado de que mi hijo nazca bien? Pero pregúntate, ¿qué has hecho tú mal también? ¿Acaso solamente ha sido Dios o tal vez ha sido tú también? Ha sido tu elección y tu decisión. Pero yo te voy a mostrar qué hace Dios a pesar de eso. Amén. Pero aquí está hablando acerca de eso. Israel decide por sí mismo ir tras sus propias elecciones y decisiones. ¿Y qué va a conseguir con eso? Volver a ser esclavo de ahora ya también de otro imperio, de los asirios. Verso 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas y los consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Sabes qué está haciendo aquí Dios? Está mirando el futuro. Cuando tú ves a tu hijo descarriado, ¿sabes qué miras? ¿Cómo es? ¿Dónde están los papás? ¿Qué miras? Su futuro. Y te das cuenta realmente, ¿no? Y te apenas y dices, mucha qué pena por mi hijo, mira, así va a ser, así va a llegar, a esto va a llegar, esto va a sufrir. Anticipas porque te das cuenta, porque tú ya tienes experiencia de repente. Por ejemplo, que un hijo no quiere estudiar. ¿Cuántos aquí sabemos que si uno no estudia hay doble esfuerzo todavía para salir adelante en la vida o no? ¿O es algo que un solo profeta puede decirlo? No, es una conciencia común que tenemos todos, ¿verdad? Si tú no estudias, vas a tener dificultades difíciles en la vida. Eso lo ve ya el papá. Ya lo presiente antes de que el hijo ya esté abandonando sus estudios. Ya lo presiente. Si el hijo cae en drogas, el papá lo presiente, sabe y dice, ucha, no vas a llegar a esto. ¿Me entiendes? Y Dios aquí está observando lo que va a ocurrir con Israel. Por estar alejado de Dios, dice, caerás en espada, tus ciudades van a ser consumidas por causa de tus propios consejos, porque has decidido seguir tus consejos. 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Las consecuencias de escoger y de no reconocer a Dios como Padre. En Malaquías 1:6 vuelve a tocar Dios este tema de la paternidad y lo dice más claramente aquí, porque dice acá, el hijo honra a su padre y el siervo a su amo o a su señor. En Malaquías 1:6, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes saben y ustedes dicen que yo soy su padre, ¿por qué no me honran? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿De qué te sirve llamarte hijo si de verdad no reflejas tu identidad de hijo ante tus padres? ¿De qué te sirve? Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Si ustedes son mis hijos, ¿por qué no actúan como tal? Como hijos que son.
¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no simplemente dicen el Dios Altísimo, pero en realidad no me enaltecen, no me están honrando? Dice. Es un reclamo de Dios y es una forma de observar también las consecuencias, ¿no? De cómo sufre el pueblo de Israel. Pero en el versículo 8 al 10, Dios se quebranta. Dile que está a tu lado, quebranto. Dios se quebranta, de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas frases, estas palabras son palabras de realmente un corazón abatido. Es un corazón que ha intentado todo y no ha logrado de repente. Verso 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Aquí Dios está preguntando y está diciendo, ¿será la solución abandonarte? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Dónde están los papás? ¿Cómo es? Un verdadero corazón paternal a veces hasta puede llegar a este punto, ¿no?, de desesperarse o hasta pensar en esto, pero siempre se confronta a sí mismo y hoy voy a hacer posible de hacerlo. Seré capaz de hacerlo, dice Dios, por el hecho de que ellos se han rebelado y se han ido tras los Baales y han menospreciado mi cuidado, no se dan cuenta que los amo y que me acerco a ellos. Y ahí dice Dios, ¿y los puedo abandonar? La respuesta es implícita, es una pregunta aquí retórica, y la respuesta está ahí misma, porque Dios está diciendo, no puedo hacerlo. Me gustaría, de repente, pero no puedo hacerlo. No puedo abandonarlos. Y la segunda pregunta que se hace Dios dice, te entregué yo a Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboim? Eran dos ciudades que fueron saqueadas, fueron destruidas, estas dos ciudades que menciona aquí. Y Dios está diciendo, ¿cómo yo sería capaz de hacer eso? ¿Acaso la solución sería destruirte? Abandonarte no puedo. Destruirte tampoco puedo. No es una opción, dice Dios. No me place a mí hacer castigo o de repente alegrarme con el sufrimiento del hijo o tomar venganza sobre él. ¿Y sabes qué dice Dios? Luego en el versículo 8 dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi compasión. Wow. Y Dios está aquí mostrando ya y diciendo, no puedo abandonarte, no puedo destruirte. Más bien me compadezco, me lleno de misericordia. Me lleno de misericordia por ti, dice, ¿verdad? Y luego dice ahí, verso 9, no ejecutaré el ardor de mi ira. Aunque está enojado, no es que no está enojado, pero dice, yo no voy a dejarme llevar por mi ira, ni voy a volverme para destruir a Efraín. Está hablando del pueblo de Israel. Y mira lo que dice él, porque yo soy Dios, dice, porque Dios soy y no hombre. Claro, el hombre puede actuar así, ¿no? Cuando su hijo está así todo descarriado, etcétera, puede actuar bajo su ira, llevado por su enojo. Pero ¿sabes qué dice Dios? No me compares. No me compares. Yo no soy hombre. Amén. Y por eso yo al principio decía, yo no sé cuál es la figura que tú tienes de Dios. Tal vez tú lo relacionas a Dios como tu padre te ha tratado. O cuando escuchas eso, Dios es Padre, tal vez tú piensas en eso. Y yo te voy a decir algo, Dios no es hombre. Amén. No es hombre, Él es Dios. Él no actúa bajo su ira. Él no se deja llevar por su ira. Y mira lo que te voy a decir, algunas diferencias. Primero, el hombre no puede retener su ira. Le cuesta, ¿no? ¿Dónde están aquí? Le cuesta frenar su ira. ¿Sabes qué? Dios sí lo retiene. El hombre no puede soportar a otros cuando está cansado, estresado, disgustado. ¿O no? ¿Cómo es? No puede, ¿no ve? Pero Dios sí. El hombre no se reconcilia si la persona que le ha ofendido primeramente se acerca. Dios sí. Dios no espera que tú vayas y digas perdón. Hasta Él mismo empieza a buscarte.
El hombre a menudo está dispuesto a reconciliarse si la parte ofensora ruega o hace algo para remendar el daño. Dios no. Estamos entendiendo la diferencia cuando Dios dice, yo no soy hombre, yo soy Dios. Amén. El hombre cuando es tratado injustamente no soporta toda la pena del mal, ¿no? Sino que, ¿qué hace? Se desquita. Algunos papás aquí no hagan eso por si acaso, ¿no? Llegan de mal humor, ya, al primero que aparece, ¿no? Vamos a desquitar. Pero Dios no hace eso. El hombre cuando intenta reconciliarse por su orgullo muchas veces es rechazado. ¿Cuántas veces nuestro orgullo no nos permite volver otra vez a una buena relación o no? Pero Dios no es así. Entonces, realmente es algo muy importante lo que está diciendo el Señor aquí, ¿no? Cuando Él dice, yo no soy hombre, yo soy Dios, el santo en medio de ti, dice verso 9, y no entraré en la ciudad. 10, en pos de Jehová caminarán, el rugido como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Sabes qué está haciendo aquí? Dios está haciendo un pacto, está haciendo una promesa en su nombre. Está diciendo, yo los voy a volver a traer. Yo los voy a ir a ese pueblo que les va a tomar cautivo, a Siria, los sirios, y los voy a traer de nuevo. ¿Y acaso no hizo eso Dios? ¿Sabes? Por eso digo, a veces tenemos esa mala idea de que Dios es uno en el Antiguo Testamento y es otro en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué yo veo en los profetas? Las veces que Israel estuvo cautivo por diferentes naciones, ¿sabes quién los trajo y los levantó y los reconstruyó? ¿Acaso no fue Dios? Observa cada uno de los libros de los profetas. Todos ellos terminan con Dios restaurando a su pueblo. Así es Dios con nosotros, a la verdad. Vamos a Filipenses 1, 3, 6. Quiero terminar con lo que dice acá, mira. Y me gustaría también orar contigo acerca de esta verdad, ¿no? En Filipenses 1, 3, 6 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está hablando aquí de la iglesia en Filipo y dice, yo doy gracias por ustedes. Y verso 4 dice, siempre en todas mis oraciones, yo ruego, dice Pablo, con gozo por todos ustedes, estoy rogando, dice Pablo. Verso 5 dice, por vuestra comunión con el Evangelio, por haberse convertido, dice, y mira lo que luego dice acá. Sabiendo lo siguiente, dice, desde el primer día hasta ahora, y dice verso 6, estando persuadidos de esto. ¿Y saben qué está diciendo aquí? Convénzanse, estén seguros de esto, dice Pablo. Yo no sé si tú estás seguro esta mañana, pero Pablo dice, estén seguros de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios te ha llamado como hijo, Dios te va a mantener hasta el final como hijo. Amén. Él te va a sostener, Él te va a llevar. Y la obra que Él ha iniciado en ti, aunque tú seas un hijo pródigo, ¿me entiendes? Él te va a devolver al lugar donde correspondes. Por eso yo digo, escaparte de Dios no es la solución. No vas a poder. Dios te va a buscar hasta el último respiro de tu vida. Cuando tú estés muriendo, tal vez lo veas a Él. Y Él te siga diciendo, y Él te siga buscando. Esa no es la solución. Amén. Lo que tú debes hacer más bien es conocer a este Dios que es un Padre perfecto.